Bueno chicos, aquí lo que estamos haciendo es cerrar el hombro de la blusa, pero por un octavito, ¿ok? La costura tiene que aplicarse por un octavo. ¿Por qué? Porque la costura francesa se aplica así. Voy a cortar. Si llega a quedar un pedacito de más de un octavo, por favor quítenselo, ¿ok? Porque si no, cuando den la vuelta, cuando gire la otra costura, se va a ver, ¿ok? Entonces si llega a quedar un poquito de más de un octavo, por favor quítenselo. Recuerden que solo aplicamos una costura, pusimos una para costura de un cuarto, ¿ok? Recuerden que pusimos al frente con frente, estamos cosiendo por el frente. Después lo vamos a voltear para girar y coser por el revés. Ahora lo que voy a hacer es coser por el revés, ¿ok? Aplicamos costura por un octavito. Okay, aquí nos aseguramos que vaya cosiendo. Y ya está. Este sería nuestro derecho. Se fijan lo que llega a pasar cuando no hacen el corte, que quede sola exactamente por un octavito de costura. Suele pasar que se sale, miren, aquí está, ¿ok? Por eso deben de coser solamente por un octavito, para que quede la costura así. Así sería al derecho y la costura por el revés quedaría así, ¿ok? Antes de cerrar el otro hombro, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la vista en el cuello. Voy a utilizar este bies, ya está cortado, para poder agregarlo a mi cuello, ¿ok? Entonces vamos a aplicar el bies. Derecho con derecho. Este sí lo vamos a aplicar por el derecho, como si fuera una vista, como si estuviéramos aplicando la costura en el cuello. Okay, me cercioro que esté cosiendo, porque este tipo de telas de repente se nos mueve y tenemos que aplicar bien la costura. Se movió un poquito y no estaba cosiendo. Siempre cerciórense que estén cosiendo las dos telas. Okay, vamos a empezar otra vez. Listo, ahora sí ya va cosiendo por los dos lados. Jalamos un poquito el bies para que nos dé un poquito de tensión, ok, en el cuello, y no nos vaya a quedar como muy extendido. ¿Sí? Estoy aplicando el bies en el cuello, ok. Damos un poquito de tensión solamente al bies. Al bies vayan jalando un poquito. Así la costura se nos mueve porque la tensión está muy suelta de la máquina. Por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Con este tipo de textiles. Y revisando que no se nos mueva la costura. Si se fijan, yo voy dando un poquito de tensión, que quiere decir voy jalando un poquito,
solamente el bies. Ya lo quito. Y ahora voy a aplicar mi costura hacia adentro. El bies lo voy a dejar todo hacia adentro. ¿Por qué? Porque no es del mismo tono. ¿Ok? No voy a aplicar un bies que se vea, no lo voy a dejar hacia afuera. Lo voy a meter todo hacia adentro. Solo para que me sirva como de vista. ¿Ok? Entonces quiere decir que voy a girar todo hacia adentro. Voy a hacer doble costura. Aplicamos. Cortamos hilos. Recuerden siempre estar cortando los hilos para que al final no nos quede todos los hilos ahí de más en nuestra prenda. Toda la prenda la estoy bajando, toda la costura. Ahorita les muestro un poquito cómo va a ir quedando. ¿Ok? Así es como va a quedar el cuello. Toda la vista del cuello hacia adentro. ¿Ok? Ok, bueno, una vez que terminaron de poner el cuello todo hacia adentro, ya ustedes pueden hacer un bies de la misma tipo de tela. Ok, es muy poquito lo que se va a utilizar. Ya saben, hacer un bies de 1 pulgada, 1/4 más o menos es el grueso, para que lo puedan aplicar. Y seguimos entonces. Fue el hombro, estoy cosiendo el hombro, costura francesa, si se fijan, queda por dentro así y por el frente queda perfecta. Aplican el cuello para que luego puedan terminar con el hombro y empezamos la costura francesa. Recuerden empatar los derechos. Aquí nos vamos a cerciorar que queden bien exactamente los dos con un remachito manual. Recuerden, un octavito nada más de costura. En caso de que nos quede un poquito más, vamos a aplicar, a cortar, porque si no se nos deja ver la tela. Okay. Listo, aquí está cosido. Bueno, voy a rectificar que quede un octavito, y si no es así, entonces le quito exceso de tela, porque si no es por un octavito se nos sale la tela, ¿sale? Para este tipo de costura sí es muy precisa la costura, tiene que quedar nada más un octavito, y si no, pues no pasa nada, se lo quitamos. Antes de unirlo, y ya quito los excesos del bies. Listo, ahora sí, aplico la costura francesa. Vamos a aplicar. Acomodamos bien nuestra costura, nos aseguramos que estos queden perfecto, bien unidos, porque se va a ver la unión del cuello. Ahorita les voy a aplicar, vamos a aplicar el remache famoso remache que les explicaba, que yo no lo puse una vez en las fichas técnicas, y ahí me fue mal con la llamada de atención, pero me sirvió porque nunca se me olvidó ni para mi trabajo. Cortamos hilos, cortamos excesos de hilo, y aquí es donde les digo que hay que aplicar un remachito a esta costura, ¿sale? Se le aplica un remache nada más de como un cuartito más o menos. Ahorita lo van a ver. Es solamente para que detenga el exceso de costura que tenemos aquí en el cuello. ¿Ok?
Miren, es un pequeño remachito, pero que es lo que hace la sobrecostura para que detenga el hombro. ¿Okay? En forma industrial, así es como se termina. Cosen primero un hombro, aplican el bies o hacen bastilla, dependiendo de lo que requiera la prenda, y luego unen el otro hombro. Es una forma industrial más fácil de hacer el proceso, sobre todo que recuerden que ellos están haciendo en masas, entonces es mucho más práctico, mucho más rápido si lo hacen así. ¿Okay? Lo que sigue es aplicar la costura en el costado. ¿Okay? Nuevamente volvemos a poner costuras por el frente, recuerden, como si se equivocaran. ¿Okay? Está. Voy a aplicar también el otro costado, todo al derecho, ¿se fijan? Cuidando que vayan nuestras dos costuras. Sacamos hilo, cortamos excesos de hilo. Lo que voy a hacer es voy a voltear la prenda. Bueno, primero igual rectifican, si no quedó de un cuartito la costura, quítenle el exceso, ¿ok? Que solamente sea, perdón, un octavo de costura para que no se asome la tela en el momento que voltean. Fijan, aquí estoy emparejando, que quede exactamente de un octavito, para que cuando de vuelta yo gire a hacer la otra costura no me salga. Y aplico la siguiente costura para aplicar costura francesa en toda la prenda. Estas prendas son muy rápidas, muy fácil de elaborar. Yo creo que nos tardamos más en trabajar el patrón que en cerrar el proceso. ¿Ok? Cierro el otro costado. Igual vuelvo a rectificar. Si me sobró costura más de un octavito, entonces se lo quito. Ok, aquí terminamos. Entonces ya me falta nada más este costado. Si se fijan, así queda la costura francesa. Este todavía no lo termino, está cosido por el derecho. Este ya está terminado. Así es como queda por el derecho mi costura y así es como queda por el revés. ¿Ok? Es muy práctica. Esta costura pues lleva un poquito nada más de trabajo porque serían dobles costuras, pero al final te da unos terminados muy buenos. Yo de recién que hice mis trabajos, los primeros trabajos los hacía con ese tipo de costura porque no contaba con una máquina over. Pero pues el chiste es tener ganas, ¿no? De hacer un buen trabajo donde tengas que buscar la forma de hacerlo y se puede lograr. ¿Okay? Aquí está. Este sería el derecho de toda la prenda. Ahorita se las voy a poner en el maniquí para tomarle unas fotos. Y este sería mi revés. ¿Ok? Esta es la costura francesa para aquellos que quieran aplicar. Y no nada más cuando tienes máquina over, sino también cuando quieres hacer un buen trabajo. Creo que esto lo pueden hacer. Y en las bastillas ya nada más voy a aplicar una bastilla y listo. ¿Okay? Aquí estoy nada más aplicando una pequeña bastilla. Si se fijan, estoy dando un doblez. Si recuerdan, yo tenía una bastilla de media pulgada en mis costuras. Eso mismo tengo que respetar, entonces giro un cuartito y otro hacia arriba. ¿Okay? Así es como quedaría mi bastilla de media pulgada. ¿Sale?
bueno, así es como quedaría la blusa terminada. Si se fijan, es algo muy rápido. Yo lo hice en muy poco tiempo y con terminados de costura francesa. En el cuello aplicamos un bies, todo por dentro, un bies oculto, y en la parte de abajo solamente aplicamos bastilla. Ok, déjenme voltearlo. Así es como se ve al revés. Ok, se fijan, aquí está el bies, el cuello. Esta sería